Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy nos honra con su presencia una legendaria figura de la política dominicana, como lo es el ingeniero doctor don Tomás Hernández Alberto. Con él lo hemos entrevistado en varias oportunidades, de manera que me honro con su amistad desde que yo era un niño, lo conozco a él. Él es un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, partido que hoy realmente, y lo tengo que decir porque hay que decir lo que uno siente, me daba una pena terrible ver al PRD en la situación que está en estos momentos, partido fundado en enero del año 1939, con más de 81 años, y que ocupó los principales escenarios de República Dominicana, y que además llegó al país aquel glorioso 5 de julio del año 1961, aún con los remanentes del Trujillato aquí en República Dominicana, y justamente abrió el camino, la trocha, como dicen en el campo, de la democracia, de la libertad en República Dominicana. Por eso yo siempre he querido, he respetado, he admirado al Partido Revolucionario Dominicano, aunque mi militancia fue de apenas unos 6 meses en el año 1976. De manera que don Tomás sigue en el Partido Revolucionario Dominicano. Y justamente quisiéramos nosotros, don Tomás, que usted nos diga qué le ha pasado al Partido Revolucionario Dominicano, que hoy, al igual que el Partido Reformista, parecería que ya están en vía de disolución definitivamente. Escúcheme la terminología que voy a usar, pero son comparado con el PRM y con el Partido de la Liberación Dominicano, son prácticamente dos entelequias, PRD y Partido Reformista Social Cristiano, después que dominaron por tantos años el escenario político dominicano. ¿A qué se debió eso? ¿Qué está pasando? Buenas noches, mi estimado amigo y hermano Hercilio Veloz Burgos, más que una leyenda de la nación dominicana, de los que empezaron y se la jugaron cuando los momentos eran muy difíciles, cuando hacerlo era un atrevimiento y era un desafío. Solo te quería corregir en que no he venido varias veces. He venido muchas veces al pueblo cuestiona, muchas veces al pueblo cuestiona. No, y también nos acompañaste a ser usted de jurado cuando le hacíamos el programa Alberto Mengual. También. Me siento complacido de estar aquí contigo. Yo quisiera, Hercilio, poderte decir que tú estás equivocado en cuanto has dicho del PRD, pero lamentablemente tú estás en lo cierto. Estamos en una organización que su presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se empeñó en llevar hasta ser una de las más pequeñas en la República Dominicana y parecería, poniendo un poquito de ejemplo, parecería que es un cuerpo en cuidados intensivos con mucha potencialidad de morir. Eso es lo que parece en este momento el Partido Revolucionario Dominicano. La razón fundamental fue la forma en que lo conduce el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y un equipo muy reducido porque él no da oportunidad a que nadie le acompañe en sus decisiones. Y por lo tanto, quienes permanecemos en el Partido Revolucionario Dominicano, en acción, porque hay muchos PRDistas de corazón que están en otros escenarios esperando que ocurra el milagro de que el Partido Revolucionario Dominicano quede liberado de la influencia directa del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y pueda de nuevo caminar los caminos de la democracia, Hercilio. Peña Gómez nos decía que aunque tú tuviste poco tiempo en el PRD, hay que decir que en el PRD tú siempre has tenido... Peñagomista, Siempre peñagomista y siempre tú has tenido un espacio en el sentimiento del PRDismo de otrora y del PRDismo de ahora. De manera que a ti te puedo decir con franqueza que ciertamente es un cuerpo agonizante y con una situación muy difícil porque quienes pueden ayudar a salvarlo se aferran a la muerte prácticamente.
Y sin embargo, yo te aseguro a ti que habrá PRD por mucho tiempo más y que va a salir de sus cenizas, como decía Peña Gómez, aplicando su método. Peña Gómez decía, los problemas en la democracia se resuelven con más democracia. Eso es lo que nos hace falta y hacia ese camino vamos, mi estimado amigo ¿Cuál Ercilia. fue la votación real, honesta del PRD en estos momentos, en las elecciones pasadas? En términos de votos, menos de 100,000 votos, Ercilio Veloz Burgos. Menos de Menos de 100,000 100,000 votos. votos. Y en términos de porcentaje, 2.2. ¿Tú te acuerdas que en las elecciones pasadas casi llegó a 6 puntos? De manera que se redujo en 2/3 a lo que estaba ya reducido, que de por sí ya era un partido relativamente pequeño. De manera que está a punto de poder ser contado como uno de los partidos que no tienen nada aproximadamente. Pero no va a ocurrir. En el año 2024, el Partido Revolucionario Dominicano, sacudido de la situación en que está en este momento, sacudido por completo, se abrirán sus puertas y sus ventanas y mucha gente reencontrará en el Partido Revolucionario Dominicano la forma y la manera de posibilitar que sus aspiraciones puedan tornarse en verdaderas. ¿Quiénes son en la actualidad los principales dirigentes, los que quedan en la dirección del partido? Bueno, lo que queda en la dirección del partido, que es justamente la parte que está siendo profundamente cuestionada, está el ingeniero Miguel Vargas Maldonado como presidente, está el ex alcalde de Los Alcarrizos, compañero Junior, como secretario general. Pero él está en el cuerpo diplomático, tengo entendido. Lo enviaron. Sí, bueno, pero eso para que tú veas, eso te refleja las razones por las cuales el PRD está así. ¿Entiendes? Porque no lo dirigía Miguel porque no tenía tiempo y además nunca le interesó. No lo dirigía Junior porque tampoco tenía tiempo y el único que se dedicaba era Fiquito Vázquez. Pero Fiquito Vázquez solo, sin apoyo del presidente del partido, era muy poco lo que podía hacer. Tenía muy buena intención y de hecho yo digo que es uno de los seres humanos que realmente más mérito ha acumulado en su lucha porque el PRD sobreviva. Ellos son las figuras principales junto con Janet Camilo, que es la directora electoral. Son las figuras, y doña Peggy, que tú sabes que de alguna manera u otra siempre ha dirigido a las relaciones internacionales. Doña Peggy es una situación aparte porque ella no ha podido tampoco levantar a las propias. Pero es evidente que esta dirección ha fracasado de manera absoluta, total. Por eso yo creo que tú te acuerdas que en plena campaña electoral, durante los 4 o 5 meses de campaña intensa, yo dije públicamente que Miguel Vargas no representaba al Partido Revolucionario Dominicano. Dije que representaba una parte muy reducida y ahí están los resultados. La gente que tú ves que votó por el Partido de la Liberación Dominicana siguieron las orientaciones de Miguel Vargas Maldonado. No llegan a 1/3 de lo que fue en el año 2016 y no llegan ni siquiera a una 10ª parte, no llegan, oye lo que te estoy diciendo, a una 10ª parte de lo que fue el PRD que heredó Miguel Vargas Maldonado, que fue un PRD casi con un 50% de votación. Bueno, claro, después de ahí se desprendió la mayoría, se fue al Partido Revolucionario Moderno, gracias a Dios, diría yo, y ahora estamos en esta situación de un PRD que mucha gente piensa, al igual que tú, que está al borde del colapso total. Pero que yo te reitero que hay un grupo de compañeros, un grupo cada vez más grande de compañeros y compañeras de lo que nos quedamos en el Partido Revolucionario Dominicano y de otros que se vieron forzados a salir porque ya no aguantaban la cuasi dictadura interna que había establecido Miguel Vargas Maldonado, pero aquellos que están fuera, pero que sus sentimientos están en el PRD, más lo que estamos en el PRD, más otros que no han encontrado espacio en ninguna organización, aunque tuvieron que votar por un candidato, en este caso por Luis Abinader, pero su corazón y su sentimiento está en el Partido Revolucionario Dominicano.
una vez que se purifique este partido, no quiero usar el término purificar, pues parecería que estoy siendo muy duro, pero cuando el Partido Revolucionario Dominicano pueda decirle a la nación, tenemos una nueva dirección, es renovada, lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, o lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo, como quiera que se quiera, es un partido que tiene, tú lo decías en principio, que tiene en su aval, haber sido quien lideró la transición democrática en la República Dominicana. Con José Francisco Peña Gómez, una vez que Juan Bosch abandonó el Partido Revolucionario Dominicano, con la presidencia de Antonio Guzmán Fernández, yo digo que ahí está el liderazgo que posibilitó la transición, y ahí está también el primer presidente de la transición democrática, don Antonio Guzmán. Para la gente que no sabe, Fernández. la gente que no recuerda, o la gente o los jóvenes que tienen menos de 30 o 40 años, que son la mayoría, hay que decirle que el Partido Revolucionario Dominicano fue fundado en La Habana, Cuba, en el Cano, en La Habana, el 20 de enero del año 1939, ya con 81 años y meses el Partido Revolucionario Dominicano, y que se mantuvo recorriendo todo lo que era Centro y Suramérica durante el régimen de Trujillo, pues atando cabos y tratando de unificar el exilio dominicano, hasta que justamente al ser decapitada la tiranía de Trujillo, aquel 30 de mayo de 1961, pues ya para el día 5 de julio, ya estaba aquí la comisión compuesta por don Ángel Millolán, Ramón A. Castillo y don Nicolás Silva, junto con su distinguida esposa. Y a partir de esos momentos, pues realmente el pueblo empezó a tener nuevas esperanzas. Yo tuve la honra, por decirlo así, de una manera, del 7 de julio, 2 días después de llegar esa delegación patriótica del Partido Revolucionario Dominicano, irlo a ver al hotel comercial donde estaban ellos hospedados. Ahí también conocí a José Francisco Peña Gómez, no lo conocía, y a la señora Telma Frías, que después fue senadora por el Distrito Nacional. Es decir, yo estoy ligado al Partido Revolucionario Dominicano desde su nacimiento aquí en República Dominicana. Así es. Tengo la honra de conocer a Juan Bosch. Juan Bosch llega al país, bueno, yo nazco en el 39 y él se va del país en el 37. Lo conocía de nombre simplemente, pero no físicamente. Lo conocía él ya el día 8, de 8 al 10 de noviembre del año 1961, después de los sucesos de la calle Espaillat, que él quiso conocer a los llamados combatientes de la calle Espaillat. Yo estaba entre ellos, de los heridos, de los presos, y excúseme que diga esto, pero es para la juventud que estamos hablando. Y para ilustrar. A partir de esos momentos yo me enamoré de aquel discurso, de aquella conversación tan ameno, tan libre de Juan Bosch, y sobre todo sobre la democracia, lo que era democracia. Por eso colaboré con él en las elecciones del año 1962, cuando la ganó. Yo iba en una guaguita anunciadora a anunciar en los barrios la visita de Juan Bosch, y eso realmente hizo que tuviéramos con él una gran amistad, ya siendo presidente de la República. De manera que son pequeñas pinceladas históricas para que el pueblo dominicano pues vea que no somos realmente improvisados en estos menesteres políticos, sino que conocemos a los líderes políticos por algo. Por eso conocimos a Peña Gómez ese día 7 de julio. Por cierto, el mismo día que quemaron a Radio Caribe, el mismo día que nosotros, un grupo de jóvenes, enfrentamos a Balá, aquel famoso delincuente que era el jefe de los paleros. De manera que traigo esta colación para que vean, la juventud sepa de cómo llegó el Partido Revolucionario Dominicano desde Cuba aquí con 3 personas, y esos 3 evangelistas de la democracia pues parieron en República Dominicana lo que fue la libertad. Bueno, primero el 30 de mayo, pero ya a partir del 30 de mayo, los que tuvieron el valor de lanzarse casi al suicidio fueron esos 3 que he mencionado: don Ángel Millolán, Ramón A. Castillo y don Nicolás Silva, que fueron recibidos por Ramfis Trujillo y por Joaquín Balaguer, claro, con la mediación de una gran figura de nuestro país, que también
lo acompañó a ellos hacia el despacho de Ramfis Trujillo. Yo he estado ligado siempre y me duele tanto ver a un PRD en esa forma, sobre todo cuando fue derrocado el gobierno del profesor Juan Bosch. Nosotros colaboramos mucho con el propio José Francisco Peña Gómez, que estaba, bueno, escondido como era natural, y por eso pues nos incorporamos inmediatamente. Él hizo aquel llamado el 24 de abril de 1965, nos incorporamos inmediatamente a lo que era el movimiento armado, al movimiento cívico que había depuesto el gobierno de Donald Rick Cabral. Pero ¿cuáles son en estos momentos las expectativas que tienen ustedes, los pocos que le queda al Partido Revolucionario Dominicano? Porque en estos días vimos como que un grupo le estaba pidiendo la renuncia a don Miguel Vargas Maldonado. Mira, Julio María, por ejemplo, ¿dónde está? Está en el equipo que ayuda, que procura que el Partido Revolucionario Dominicano reviva, porque Julio Mariña, aún siendo un gran dirigente cercano a Miguel, no participó, no estuvo de acuerdo con muchas de sus acciones. Hay que darle mérito a quien mérito merece. Es decir, yo desafié a Miguel de manera abierta, y tú lo sabes, durante 6 meses aproximadamente, pero había gente que no desafiaban, pero que hacían su trabajo. Por ejemplo, cuando Miguel Vargas Maldonado se le ocurrió de cambiar los símbolos del PRD y que para llevarlo a digital, nosotros fuimos testigos que Julio Mariñez le enmendó la plana. Y así hemos podido ver Amadeo Lorenzo y Ramírez, aquel legendario dirigente de UNACHOSIN, ha estado abiertamente, Mon Molina, es una pléyade. Ahora se puede decir que somos 95% del PRD, lo que estamos haciendo sinergia, que nos permiten reunirnos, ponernos de acuerdo. Y yo te diría que lo único que estamos esperando es que el gobierno cambie el Tribunal Superior Electoral. No porque no tengamos fe en el actual, sino porque ya el actual está ¿cómo te digo? A la deriva. Hay que esperar ya que nuevos aires. Venció su plazo. Venció su plazo y por lo tanto lo prudente es esperar. ¿Por qué vamos a esperar? Bueno, porque algunos compañeros, pienso yo que de manera equivocada, le han pedido a Miguel Vargas la renuncia. Y yo no creo que Miguel Vargas tenga el talento político suficiente como para entender que si él hiciera eso, se catapultaría hacia el futuro, porque los pueblos son agradecidos. Y si usted es el freno para que haya una renovación, y usted da un paso atrás y abre el escenario para que se dé la renovación con democracia absoluta y total, ¿quién sabe? Recuerda a Ercilio Veloz Burgos, recuerda del pueblo dominicano, que cuando Hipólito Mejía salió del poder en el año 2004, parecía que sus horizontes políticos se habían cerrado para siempre. Alguna gente ha dicho que Miguel fue quien resucitó al PRD, y yo digo aquí que no. La resurrección del PRD la encabezó Ramón Alburquerque como presidente del PRD del 2005 al 2009. A la sazón yo era presidente en funciones, es decir, el segundo en el mandato del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros fuimos los responsables de que el PRD se restableciera. Ahora, Miguel ciertamente fue un gran candidato en el 2008, porque esa es otra cosa, Ercilio. Miguel no ha sido un buen presidente del PRD, pero fue en su momento un buen candidato. Y yo soy de los que piensan que si él hubiese sido el candidato de 2012, a lo mejor la historia hubiese sido diferente. Pero lamentablemente él perdió esa convención porque no se llevó de lo que le dijo su equipo. El equipo le dijo: no abra el padrón, porque si abre el padrón, Hipólito se puede colar, porque evidentemente que Hipólito está haciendo un trabajo que lo puede catapultar. Y así fue. Bueno, pero esas son cosas que pasaron, pero claro, para que la historia conozca, claro, Miguel ha tenido sus luces. No las supo aprovechar adecuadamente, pero ha tenido sus luces. Y tú y yo hemos dicho en otras ocasiones que hasta un buen canciller ha sido, pero en la conducción del Partido Revolucionario Dominicano es un fracaso.
Y a mi juicio, a mi humilde criterio, le falta talento político para entender que un desprendimiento aparente, porque ya no es desprendimiento, porque él no dirige, él no tiene la gente para dirigir. Él lo que tiene el sentimiento que tú encuentras en el pueblo dominicano, que no quiere reconocerle nada, ni siquiera lo que yo le reconozco o lo que tú le reconoces. No solo quiere reconocer el pueblo. Cuando tú haces un sondeo en el pueblo, no ya tan solo en el PRD, te dicen hasta que ustedes no saquen a Miguel Vargas Maldonado de ahí, no va el PRD para ninguna parte. Yo diría, uno no quiere tener que llegar a que en un acto democrático amplio haya que sacarlo de la presidencia. Pero yo no tengo la esperanza de que él va a renunciar, porque él no es un político a plenitud, es un comerciante, empresario exitoso, que se vinculó a la política con éxito también, porque llegó a ser presidente del PRD. Ese es un triunfo grande, ser presidente del PRD. Pero ahí en ese triunfo mayor que él ha logrado, que la presidencia del PRD, ahí está su tumba, la tumba política de él y la que él pretende que sea la tumba política del PRD, y así no será. Bueno, también recordarle a don Miguel Vargas Maldonado, con quien mantengo algunas relaciones, en fin, pero se me pasan meses, por no decir años, y no lo veo. Lo puedo ver en una recepción, en fin, no lo veo. Juan Bosch renunció del PRD y formó su partido. El doctor Peña Gómez también en un momento renunció del PRD y fundó el BIS. Es decir, el renunciar de un partido no quiere decir que la persona muere políticamente. Claro, todo lo contrario. Podría formar un partido de él, donde él sea la cabeza gestora y pudiera pues darle paso a los que en estos momentos pues le están pidiendo la renuncia. Yo tengo que hacer una corrección desde mi perspectiva. El fracaso de él es pretender dirigir un partido. Él no tiene madera para dirigir un partido. Él puede hasta ser un buen presidente de la República, pero no puede ser un buen presidente de un partido. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Capacidad? ¿Humildad? Le falta todo, porque le falta vocación. Es decir, Miguel es un gerente cuando él no tiene en las líneas de mando, no tiene horizontalidad, sino verticalidad. Y lo que él diga es lo que se hace. ¿Entiendes? Pero en el plano político, como él no sabe de política, él no ha sabido nunca orientar, porque él hubiera podido ser un gran ministro de Relaciones Exteriores y haber tenido un equipo élite que estuviera haciendo el trabajo que había que hacer para hacer que el Partido Revolucionario Dominicano pudiera mantenerse, al menos mantenerse. Pero a todo esto, ¿qué dice doña Peggy Cabral? Mira, todos los que fueron sus colaboradores más cercanos, todos, absolutamente todos confiesan que no hay forma, que no hay manera, que ellos admiten que con Miguel no se puede, que no se puede. Fíjate, hubo un grupo que se fue, encabezado por Neney. Neney era, no la confianza, era casi él, su continuidad. Y se fue porque no podía aguantar la forma de conducir el PRD que tenía Miguel Vargas Maldonado, porque él no conduce, él paraliza, él no crea e impide que crean, que la gente pueda crear cosas. Él sencillamente no es apto para dirigir un partido. Puede ser apto, yo creo que después de un tiempo, después de una reingeniería a su figura, Miguel podría hasta tener la oportunidad de ser presidente de la República en 8, en 10 años, 12 años, hasta eso. Pero presidenta del PRD sería un fracaso. Y lo que tiene que hacer es, yo no le digo lo que tú le has dicho, que forme un partido. Si forma un partido no dura ni 3 días, porque ahí es donde él falla. Él no sabe conducir un partido, porque un partido es una cosa muy diferente al Estado. Un partido es dedicación permanente, un partido es estar presente en las situaciones de la gente, un partido es saber cómo viven cada uno de sus militantes y sus dirigentes, la preocupación personal directa, eso es un partido. No todo el mundo puede ser presidente de partido, no todo el mundo. Claro. En la conducción de un partido, de las características del PRD, tiene que haber
un equipo de gente que tenga conciencia histórica de lo que es el Partido Revolucionario Dominicano, que sepa a plenitud que ese partido que ahora está al borde de la muerte es el partido más grande que ha parido la historia de la República Dominicana, la historia democrática. Y el más Hay viejo. otros. Y el más viejo. Y el más viejo. El más viejo. Y que no el tiene... El segundo es el Partido Reformista y se funda en 1964. Sí, pero fíjate bien, el Partido Reformista yo entiendo que pueda desaparecer. ¿Por qué? Porque el doctor Balaguer no nació para dejar herencia política. En cambio, Peña Gómez fue un hombre que desde el poder mismo, desde su grandeza, él mismo tendía puente para que crecieran los demás, crecieran los otros. Y como tenemos una ideología precursora del Partido Revolucionario Dominicano, heredada de la orientación de Peña Gómez, y tenemos gobiernos que han cometido errores, pero también han tenido grandes aciertos. Aquí todo lo que se ha hecho en términos de transición democrática lo ha hecho el Partido Revolucionario Dominicano. Aquí los grandes cambios administrativos, jurídicos, de espacio, lo condujo el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces nosotros tenemos una gran herencia que podemos ahora, el Partido Revolucionario Moderno, que yo tengo cuidado al decirlo, porque yo creo que es una extensión del PRD, nos está lavando un poquito la cara. Es decir, está diciéndole, pero el verdadero partido de Peña Gómez es el Partido Revolucionario Dominicano. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de trabajar duro, duro, duro para que esta organización se recoloque. Si ahora Miguel Vargas Maldonado, en lugar de meter al PRD en una alianza con el PLD, hubiese hecho lo que yo planteé un año antes, que dije que la alianza lógica era con el PRM. Si hubiésemos ido junto con el PRM no hubiera tenido que buscar alianza con Leonel, porque la suma del PRM y el PRD, más la ilusión de poder que ellos crean, hubiese generado una votación más grande que la que consiguió Luis Abinader. Y el PRD hubiese sacado no menos de 10 a 15 puntos si Luis Abinader y la alianza se hubiera dado. Pero Miguel no entiende esa cosa, porque ahí estaban en peligro sus negocios. ¿Entiende? Porque él no entendía que una cosa es que usted en el 16 tuviera que ir a la alianza porque no le quedó otra alternativa. Y otra cosa era que en el 20 usted tenía que entender qué era lo que convenía. Y él no entiende esa cosa, Exilio. Yo le tengo mucho aprecio en el plano personal, de su esposa, de sus hijos, de todo yo soy, pero es que él no entiende lo que es la dinámica en la política. Él no le entiende o no le interesa, Y esa es la situación. Mientras él pretenda seguir dirigiendo, que ya no dirige, él estaría haciendo un daño terrible al Partido Revolucionario Dominicano. Yo lo que creo, y comparto la idea de que el doctor Joaquín Balaguer se llevó a la tumba al Cristo Redentor, al Partido Reformista, cuando falleció el 14 de julio del año 1982. Eso es así. Día, por cierto, de la Revolución Francesa. Yo creo que demasiado... Peña Gómez fue un hombre tan digno en la política que aún estando prácticamente en lecho de muerte, para que su partido no sucumbiera, no desapareciera, se incorporó a la lucha. Su última actividad fue en Baní, justamente, el doctor José Francisco Peña Gómez. Ofreció su vida. Para que su partido no perdiera las elecciones municipales y presidenciales. De manera que nosotros creemos que realmente debía el señor Miguel Vargas pues meditar, reunirse con humildad con ustedes. Es una sugerencia que nosotros le hacemos, despojarse de muchas cosas y hablar y decir, mire, vamos a trabajar, vamos a hacer un partido, vamos a formar una comisión, si cabe el término provisional, para que sea quien reorganice el partido. Porque daría pena que la juventud dominicana se entere dentro de unos años de que un partido, el más grande de la historia de este país, como lo fue el PRD, primero dirigido por Juan Bosch,
y después dirigido por el más grande líder de todos los tiempos, como líder de masa, como lo fue esa legendaria figura, doctor José Francisco Peña Gómez, el hombre que ha obligado a que no se pueda escribir la historia de República Dominicana ignorando a José Francisco Peña Gómez, un hombre que nació en una loma, pero que se superó al extremo de llegar a ser la figura dominicana que ha subido a los escenarios más altos sin ser presidente de la República. Yo soy en el fondo peñagomista y lo digo. Y más allá de cualquier presidente. Yo soy un peñagomista porque si hay una persona que yo realmente quise, admiré y respeté fue José Francisco Peña Gómez. Él era débil contigo. Él era débil contigo. En mi corto paso por el PRD, que fueron apenas 6 meses, cuando yo pues salí, cuando renuncié el 30 de diciembre del 76, yo ingresé el día 1 de mayo del 66. Pasaron algunas cositas que me llevaron a mí a renunciar. No como quisieron decir algunos que me habían expulsado. Yo renuncié el día 30 de diciembre a las 4 de la tarde y el comité político se reunió a las 8 de la noche, dice que para expulsarme. Pero ya el periódico El Sol ya tenía la noticia, por eso publica, renuncia Hercilio Veloz del PRD. Es decir, yo siempre he sido un pro PRD. Es así. Donde esté un pro PRD. Y me duele tanto ver la situación del PRD. Es como si uno viera un familiar de uno, un hermano de uno, en un lecho de muerte. Así es que yo veo al PRD en estos momentos. El reformista, yo no sé si pudiera levantar cabezas el Partido Reformista, a quien tanto respeto y admiré, en fin, pero realmente me da una pena terrible lo que está pasando en el Partido Revolucionario Dominicano en estos momentos, que el PLD se ha tragado al PRD. Y esto hay que admitirlo. Ha sido el PLD quien se ha tragado al PRD en estos momentos, tal vez por falta de visión de un equipo que asesorara a Miguel Vargas. Guido Gómez Mazara, yo quiero la respuesta suya después de la pausa. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Pero yo quiero, antes de continuar con este gran dominicano, este ilustre dominicano, este gran luchador, como lo es don Tomás Hernández Alberto, y sobre todo porque tiene una cualidad que poca gente tal vez se lo ha reconocido. Yo lo quiero reconocer públicamente: su don de gente y su humildad cuando ha estado en cargos. No se le han ido los humos a la cabeza a don Tomás Hernández Alberto. Eso nos consta a nosotros. Y quiero aprovechar esta comparecencia. Ya le dije de don Guido Gómez Mazara, que ha enfrentado a Miguel Vargas con toda la fuerza de su ser, pero que parece ser que los tribunales no le han ayudado a don Guido Gómez Mazara. De él quiero su opinión al respecto, pero quiero decir lo que he estado diciendo en los últimos programas con respecto al gobierno que preside don Luis Abinader. Don Luis Abinader, al licenciado Luis Abinader, a quien conozco hace tantos años, fui amigo de su padre, lo entrevisté varias veces, uno de los dominicanos más serios que yo he conocido en el país, como lo fue don José Rafael Abinader, ocupó muchos cargos, fue un PRDista además. Yo he dicho que a don Luis Abinader le ha tocado el momento más difícil que a candidato alguno o a presidente alguno le puede haber tocado, y es hacer campaña en plena pandemia, llegar y juramentarse como presidente en plena pandemia, y aún con esta crisis económica, política, social, sanitaria que vive el país, él está trabajando. ¿Qué yo digo? Si a los gobiernos que asumen el poder en situaciones normales se le dan 100 días para que él inicie, para que él demuestre realmente lo que va a hacer, yo creo que aquellas personas que realmente piensen en función de pueblo, no en función de partidos políticos, sino en función de pueblo, ni en función de sus intereses, sino en función de pueblo, a don Luis Abinader se le deben dar 6 meses mínimo, 180 días, porque la situación de estos momentos no está para nadie como para resolver problemas que están acogotando al pueblo dominicano.
De manera que esa es nuestra opinión de que se le debe dar, en vez de 100 días, como es normal en cualquier parte del mundo, en el mejor de los momentos en cualquier parte del mundo, incluyendo República Dominicana, siendo este el peor de los momentos para un presidente, deben dársele 180 días. No sé qué piensa usted como dominicano que respeta la democracia, que respeta cuando un gobierno vía democrática llega al poder. Bueno, vamos por parte, porque hay dos interrogantes. Y para darle continuidad a lo que fue lo último, que es lo que está en la mente de la gente, voy a comentar la última parte y después tú me harás el favor de recordarme lo referente a Guido Gómez Mazara. Exacto. Entonces, con relación al Partido Revolucionario Moderno, con relación al presidente Luis Abinader, yo también tuve el privilegio, tuve el honor, no solamente de conocer, sino de estar muy cerca con el patriarca dominicano, José Rafael Abinader. Que él merece, el patriarca. Patriarca dominicano, el doctor José Rafael Abinader. En algún momento tuvimos algunas diferencias políticas, pero siempre, recuerdo que cuando yo iba a dar ese paso político, le llamé a mi hermano mayor que vivía en ese momento, el doctor Juan Ramón Hernández Alberto, y le dije que yo estaba siendo llamado por José Rafael Abinader y que yo quería saber su parecer. Me dijo: Tomás, con ese hombre no hay que pensarlo dos veces, es uno de los hombres más serios que tiene la República Dominicana, de manera que no lo piense dos veces. El motivo era porque Peña Gómez y Jacob Magluta habían decidido frizar al Partido Revolucionario Dominicano. Ahora eso la gente posiblemente no entiende ni siquiera lo que significaba eso, pero eso significaba que el BIS iba a ir con candidatos propios y el PRI iba a ir con candidatos propios y el PRD supuestamente no iba a ir a las elecciones en el año 90. Es decir, para cualquier PRDista eso era... Fue un pacto de buenas intenciones, porque la idea era no pelearse como lo que había ocurrido en el Conco, sino llevar la cosa que fuera definido por el pueblo, pero eso era dividir más al PRD que nunca. Entonces, el doctor Abinader vio eso, yo coincidía con esa situación, nos sentamos y comenzamos a trabajar para que eso no ocurriera. Y ya usted sabe, montamos hasta plebiscito, todas esas cosas. Atuede Canos, que era el secretario general del PRD, se dio cuenta que el movimiento estaba tomando una fuerza extraordinaria y decidió acompañarnos a nosotros. No era fácil para él, porque él era el secretario general del PRD. Nos acompañó y le dio grandeza al movimiento. Pero ¿qué ocurre? Peña Gómez decidió regresar. Nosotros queríamos que regresaran Peña Gómez y Jacobo. Esa era la intención original. Pero Jacobo decidió irse por su vía política. Entonces, a mí me tocó estar al lado del patriarca José Rafael Abinader en todo ese proceso. Él creció mucho, mucho, y cuando Peña regresa, naturalmente las circunstancias se tornaron un poquito difíciles, porque hay cosas que todavía la historia me sugiere que todavía no las revele, pero te prometo que cuando vaya a hacerlo, te voy a pedir ir a tu espacio. Pero ellos provocaron alguna diferencia entre José Rafael Abinader y este humilde servidor. Y llegaron las cosas, llegaron las circunstancias. Yo vi, como tú lo viste, a Luis crecer. A Luis crecer siempre con grandes inquietudes sociales, siempre queriendo aprender muchísimo. Y es verdad, le ha tocado llegar en unas circunstancias increíbles. Yo pienso, no sé cuál es tu parecer, pero yo pienso que Luis Abinader es un hombre que está dando cátedra como si hubiese tenido ya la experiencia de haber sido jefe de Estado. Me gusta mucho la sencillez y la humildad con que él desenvuelve sus actividades como presidente. Un estilo completamente diferente, completamente distinto. Claro. Todo el mundo pensaba que iba a ser muy difícil que él pudiera hacer un discurso que fuera novedoso, porque estamos en medio de una pandemia. Hizo un discurso novedoso. Yo diría que hizo un discurso que generó expectativa, que generó sueños, que generó esperanza, y no era fácil. Y después, el mes que ha tenido de gestión,
algunos piensan que han sido, hacia lo interno del PRM ha sido un poquito lento, pero déjeme decirle, hacia el pensamiento del pueblo ha sido exitoso este primer mes de gestión. Ha dicho, Luis Abinader, y en lugar de pasarse un domingo en una visita, como lo hacía el presidente Danilo Medina, este hombre se va desde el viernes hasta el domingo, es decir, fin de semana completo. Y parece ser que ese es el estilo con que viene, porque lo está haciendo en este mismo fin de semana. Está en Samaná y en esa región. O sea, usted estuvo en Montecristi. Usted quiere decir que en vez de la visita sorpresa que hacía el presidente Danilo Medina, él hace la semana, el fin de semana completo, el fin de semana completo, lo hace. Pero entonces también las medidas que ha tomado de lucha contra la corrupción parecen contundentes. Que por cierto, hay una noticia que yo todavía no la digiero, pero que no hay tiempo para comentarla aquí, pero la dejo para que la gente sepa que uno... ¿Cuál es? La noticia de que Miriam Germán ha dicho que no va a intervenir en el asunto referente a Odebrecht. Pero yo no quiero distraerme, Ercilio. Yo nomás quiero saber si tú sabías que ella había dicho eso, porque yo claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, en otra ocasión, quizás tengamos que hablar de eso. Por ahora estamos hablando del presidente Luis Abinader. Luis Abinader, a juicio mío, no solamente merece los 6 meses que tú estás planteando. Yo diría que la naturaleza de su gestión de gobierno, la naturaleza de la pandemia, la naturaleza de su visión de que todos juntos podemos hacerlo mejor. Porque déjame decirte, Ercilio, ¿cuándo tú habías visto a un presidente ir a la casa de lo que fueron sus opositores a procurar consenso para ver cómo se resuelve el problema sanitario? ¿Cuándo tú lo has visto? En toda la historia. Entonces, este es un hombre y este es un gobierno que merece. Yo voy a duplicar el plazo que tú estás planteando. Yo creo que en un año hay que dejar que este gobierno siga buscando consenso, porque déjame decirte, aquí vienen cosas que tienen que darse obligados. La reforma fiscal, aunque el gobierno aparente como que le está huyendo, se impone. Eso ya no es que yo quiera o que no quiera. Y debe hacerse en el primer año, porque después sería muy difícil hacer una reforma fiscal. Entonces, yo creo que a Luis Abinader, que al PRM, hay que darle un año, donde obviamente, si se sale de su redil de una manera que ponga en peligro, qué sé yo, la democracia, la libertad y esa cosa que yo no la preveo, un año que le demos todavía resulta poco, porque es que estas son circunstancias muy difíciles, mi hermano, mi amigo Ercilio Veloz Burgos. Guido Gómez Mazara y Miguel Vargas y PRD, su opinión al respecto. Mira, él ha pasado a apoyar a Abinader, pero su mente está puesta, me imagino, que en el PRD. Guido Gómez Mazara, es a mi juicio, usted puede tener, no Ercilio, sino usted, televidente, puede tener diferencia con relación a lo que yo voy a decir, pero es el joven más talentoso de su generación en términos de su capacidad para expresar las cosas, es decir, el mejor comunicador de la política de su generación, a mi juicio, es él. Y sumamente inteligente. Inteligentísimo, un hombre que cultivó la inteligencia, además de tener una inteligencia propia. Ahora bien, claro, como no hay nada que sea completamente tan bueno que no tenga algunas dificultades, yo fui el jefe de campaña de él frente a Miguel. Mire a ver si tenemos muchas cosas en común. Yo fui su jefe de campaña, pero en el ejercicio me di cuenta que él tenía un temperamento que tenía que moldear. Porque si se quiere llegar un día, yo espero que yo creo que esa debe ser su gran aspiración, a ser presidente de la República. Algunas veces usted no puede decir todo lo que quiere decir, ni siquiera teniendo todas las informaciones que tenga, sino usted dice lo que conviene que usted diga, porque si no puede haber una disyuntiva entre la gente después. Bueno, él es muy bueno, pero esto. Viendo ese pequeño defecto, a mi juicio, que no es un defecto, depende de la pasión con que uno lo haga,
Yo entiendo que todo aquel que pueda contribuir a engrandecer al Partido Revolucionario Dominicano, que pueda contribuir a relanzarlo, que pueda contribuir a que se convierta en una ave fénix, y Guido es uno de esos hombres, que quiera retornar al Partido Revolucionario Dominicano y trabajar juntos con quienes estamos en ese afán. Y ya te dije, los que se fueron en alianza con Luis Abinader es porque no aguantaron más, pero su corazón está aquí. Y ya te he dicho que hay otros cuyo corazón ha tenido que votar por una opción en determinado momento, pero siguen siendo PRDistas. Todos somos necesarios, mucho más todavía. Yo creo que líderes políticos que fueron responsables de la división del PRD, como es el caso de Leonel Fernández Reina, que obviamente fue responsable fundamental de la división. Leonel Fernández Reina ya ahora es otra cosa. Si pudiéramos conseguir su avenencia, y tengo la noticia de que él le ha dicho a mucha gente que él ve con simpatía que el Partido Revolucionario Dominicano pueda volver a ser la fuerza política que era, yo lo felicito, lo quiero y lo procuro. ¿Qué no decir de Danilo Medina, que en algún momento salvó al Partido Revolucionario Dominicano? Porque déjame decirte, cuando se cuente la historia, si Miguel no hubiera hecho la alianza del 16, el PRD hace tiempo que no existiría. Fíjate bien, la alianza del 16 era una obligación, obligatorio, que no tenía ningún escape, so pena de que el PRD no llegara ni siquiera a 2% en ese momento. De manera que cada cosa tiene su situación. Y Danilo demostró que es un gran amigo del Partido Revolucionario Dominicano. Por lo tanto, son de los líderes que tenemos que procurar. Pero yo creo que el gran responsable de lo que pase aquí va a ser el gobierno del presidente Luis Abinader. Si la selección del Tribunal Superior Electoral obedece a los criterios que él ha expresado, y ahí ponemos gente que no se cambie, ni cambie su conciencia ni su conducta por nada, sino que aplique la ley a plenitud, Miguel no tiene chance. Miguel no gana unas elecciones, no la gana. Nunca la ha ganado internamente. Siempre se ha impuesto. Entonces, el día en que no pueda hacerlo, en ese día ya resolvemos el problema. De manera que el gobierno, nuestra esperanza es que el Tribunal Superior Electoral, así como el gobierno está empeñado en la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral tenga interés, tenga honestidad completa, tenga una situación de garantía total de que el que tenga la razón es a quien se le da la razón. Si eso ocurre, yo sé que va a ocurrir, entonces Luis Abinader le estaría haciendo, y el gobierno del PRM le estaría haciendo un gran servicio al PRD, que dicho sea de paso, no es lo mismo que el disgusto de que pueda venir sobre el gobierno se vaya al PRD a que el disgusto que provoca se vaya a Danilo o a Leonel. ¿Está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Claro. Entonces no es lo mismo. Por lo tanto, quienes también deben tener deseo de que el PRD vuelva a tener una vida propia y un crecimiento que constituya garantía de futuro, también es el PRM. Por eso yo tengo mucha fe en que las cosas van a ocurrir. No porque haya ningún pacto con Luis o con el PRM, no, sino porque sencillamente si las reglas de juego son claras, si se cumplen las reglas de juego, Miguel no tiene ninguna posibilidad de conducir como lo hacía a la mala el PRD. Una pregunta, ¿pero sacó algún candidato a diputado, algún diputado el PRD? Mira, una de las cosas que conseguimos, porque la gente cree que la confrontación con Miguel fue un capricho de nosotros. Y no fue así. Hubo un intento, mira, Fello Suberví, Héctor Guzmán, Amadeo Lorenzo y quien les habla. Mucho antes de que esto explotara como ha explotado, le pedimos a Miguel Vargas Maldonado una reunión. Nunca se dio, pero Héctor sirvió de puente y él aparentemente estaba de acuerdo con todo lo que nosotros planteábamos. ¿Qué planteamos nosotros? Primero, hay que revisar la alianza que se ha hecho. Esa no es la alianza correcta. Segundo, hay que colocar un equipo de dirigentes a dirigir la campaña que tenga más conexión con las bases.
¿entiendes? Que no son precisamente lo que han logrado posiciones en el gobierno que de alguna manera u otra los inhabilita, sino gente que no se hubiese alejado de las bases, y entonces era más fácil la conducción. Miguel decía que sí, pero nunca lo hizo. Es decir, después de eso es que yo decido entonces encabezar el enfrentamiento directo, contundente de mis posiciones, que no eran solas mías, sino que yo hablaba en nombre de una cantidad grande de PRDistas que pensaban igual que yo, y era la mayoría. Entonces, volviendo al principio de la pregunta, sí se dan las condiciones. Si hay un Tribunal Superior Electoral, pero además en ese tiempo quizá Miguel se lleva de tu pedido y piensa, bueno, pero déjame yo actuar como una persona que entiende las circunstancias que hay ahora, déjame abrir este camino, déjame dejar el espacio para que se pueda producir lo que tenga que producirse sin que yo tenga que ser enemigo de la organización, porque además déjame decirte una cosa, él le debe mucho al Partido Revolucionario Dominicano, le debe mucho, mucho, mucho. Él fue director de la CAS y fue un buen director. Fue ministro de Obras Públicas y fue un buen ministro de Obras Públicas. Y ahora fue un gran canciller. De manera que todo eso se lo debe ir al Partido Revolucionario Dominicano. No hubiese sido lo mismo un Miguel con todas esas cosas. Y ahora lo único que tiene que hacer es dar un paso atrás, 2 o 3 pasos atrás y dejar que la organización misma defina su situación. Porque aquí lo que más sobra es experiencia y fortaleza para poder hacerlo. Sobre todo porque rectificar es de sabio. Es de sabio. Y él es inteligente. Y él es inteligente. Yo no sé si puede llegar a la categoría de sabio, porque si tuviera esa categoría no hubiera cometido los graves errores que ha cometido para ahora estar en la situación que está. Por lo tanto, lo dejo en inteligente. Bueno, realmente el tiempo está por finalizar. Quisiéramos nosotros ya un mensaje suyo final, sobre todo de la pandemia, porque es lo que está sobre el tapete en estos momentos. Ercilio, los PRDistas estamos conscientes de que nuestra lucha no es el centro, ni debe ser el centro de atención, ni debe distraer la atención de la gente. Por eso es que tú has visto que nos hemos manejado en un bajo perfil. Pero en el PRD está hirviendo la olla a temperaturas que prevén que el cambio también en el PRD habrá de llegar. Ahora bien, los dominicanos y las dominicanas tenemos que poner nuestras diferencias por debajo de lo que le conviene a la República Dominicana. Es decir, por eso estoy planteando, tú has planteado 6 meses, yo me he ido un poquito más lejos, estoy planteando 1 año de plazo para que el gobierno pueda enderezar los entuertos que provocaron una pandemia que él no es culpable, pero tampoco fue culpable de Danilo. Nosotros tenemos que unificarnos, tenemos que darle la autoridad total al gobierno para que siga trillando el camino que nos garantice que en el febrero, en marzo ya hayamos salido de la pandemia de manera total y que la economía se haya podido mejorar. Como en efecto, a partir del 1 de octubre empieza ya una apertura mayor que tiene que ver con el turismo, que es fundamental para el desarrollo. Es más que fundamental. Todos los anuncios que ha hecho el presidente en estas 4 fines de semana, me atrevo a adelantar, este último tiene que ver con el turismo también, de manera que estamos apostando de manera total al turismo. Todos tenemos que unirnos, sacrificar, hacer lo que haya que hacer, y los PRMistas un poquito más de paciencia, como dice el ministro de la Presidencia, un poquito más de paciencia, que yo estoy seguro que sus ansias de participación van a tener respuesta en su momento más adecuado. No, yo me imagino cómo están los altos funcionarios, porque hay una gran militancia que está buscando que se le coloquen en puestos. Sin embargo, pues hay un adagio que dice que no hay camas para todos. Sin embargo, esa militancia del PRM, pues, ¿cuántos años lleva en la oposición? Como dice, tragando aire. 20 años.
y necesita pues que se le busque una solución al problema, aunque, repito, don Luis ha dicho que él es un gobierno de todos los dominicanos, no solamente de los PRMistas. De manera que es una situación bastante difícil para el gobierno en estos momentos, porque parecería que todo lo que se acerca lo que quiere es que le den un cargo, y no hay cargo para todo el mundo. Por eso que yo les decía que a Luis y a su gobierno hay que tener cuidado al enjuiciarlo. Claro. Porque como él tiene un estilo que yo creo que le hacía falta a la República Dominicana. Yo digo que si Luis hubiese llegado 30 años antes, quizás no hubiésemos llegado a tener los niveles de clientelismo que hay en la República Dominicana por su manera de pensar. Quizás eso no se podía obviar, porque todos los procesos democráticos en todos los lugares tienen esa manera. Pero hay que admitir que una cosa es lo que piensa el pueblo del gobierno y otra cosa es lo que piensan algunos dirigentes y militantes del PRM, y a los dos yo los entiendo, a los dos los entiendo. Otra cosa es la realidad política que vive el país. Otra cosa es la realidad política. Por pues eso te digo. Yo lo que quiero pues, aprovechar ya la parte final, este minuto final que nos queda, para reiterar el llamado que hemos estado haciendo en los últimos tiempos de que debemos bajar el tono del discurso. No hay que agredir a nadie cuando usted comparece a un programa de televisión o de radio o por las redes sociales. Usted puede decir todas las cosas. Nuestro idioma es riquísimo. Yo creo que no debemos decir a la juventud que eso es la política. Cuando la juventud oye a alguien, sobre todo un dirigente político, que sobre sus hombros pesa una gran responsabilidad, insultando, agrediendo, lanzando los más fuertes misiles verbales contra sus oponentes o sus adversarios, la juventud dice, y esto es la política. Esto es la política. Cuando Duarte dijo que la política es la ciencia más hermosa después de la filosofía, parecería que esto o no lo han leído muchas gentes o se le ha olvidado. Jamás usted ha escuchado a través del Pueblo Cuestiona un insulto contra nadie, porque nosotros creemos que la televisión es para educar, es para concienciar, es para orientar y educar al pueblo, no para agredir al pueblo. ¿Cuántas veces usted usa un lenguaje soez, ríspido? El pueblo, pues, en cierta medida dice, y esto es la política, sobre todo la juventud. Claro, que hay momentos como los que vivió el doctor José Francisco Peña Gómez, que sí había que ser ríspido contra el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, porque todo el mundo sabe cómo era el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, sobre todo los 12 años, que fueron los 12 años de terror que vivió la República Dominicana, donde murieron los más destacados dirigentes de la izquierda de este país. No había razón para asesinar a Amin Abdel Hasbún. No había razón para matar a Otto Morales. No había razón para matar a Gregorio García Castro. No había razón para matar a Orlando Martínez. Es decir, todo eso sembró un rencor, un odio del pueblo contra el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. A Joaquín Balaguer realmente lo sacó del poder en el 78, más que el PRD, con Antonio Guzmán a la cabeza, los llamados incontrolables que él decía que había en el gobierno. Justamente eso fue lo que lo sacó, porque no había un día en que transcurriera un día sin que aparecieran 2 o 3 muertos, y eso realmente pues llevó al pueblo a una determinación. Lo mismo que pasó con el PLD, que parece ser que algunos PLDistas consideraron que el día 16 de enero, el día 16 de julio de 1844, cuando Duarte funda la Sociedad Patriótica La Trinitaria, parecería que para algunos PLDistas, no todos naturalmente, parecería que en ese manifiesto o en ese documento se escribió algo que decía, hay un periodo que será exclusivamente de los PLDistas, que es desde el año tal hasta el año tal, porque más engreído, más altanero, más petulante, más endiosados no pueden ser o no pueden llegar otros equipos, como muchos, no todos naturalmente, no todos, porque siempre hay sus excepciones, pero había gente que había que quitarse el sombrero frente a ellos. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo porque el pueblo al fin y al cabo se da cuenta y cuando tiene la oportunidad paga con su moneda. El pueblo quien tiene
justamente el poder en sus manos cuando tiene que ir a votar. Y por eso lo sacó, aunque han habido muchas justificaciones porque el partido no se incorporó. No, el pueblo votó contra algunos dirigentes que real y efectivamente habían creído que el Estado era de ellos. Y se olvidaron de que ellos eran parte de un gobierno que era transitorio. El Estado es de todo, de usted, mío, de los amigos telespectadores. Pero algunos PLDistas se olvidaron de eso y pensaron más en sus respectivas cuentas bancarias que en los intereses del pueblo dominicano. Hoy están muchos llorando como mujeres lo que no supieron defender como hombres. De manera que espero que esto no vuelva a suceder en ningún partido político. No creo que va a pasar en el PRM porque tiene una cabeza bastante fría como es la del señor Luis Abinader, y esto yo creo que puede ir muy en beneficio de la juventud dominicana, sobre todo la juventud de todo el pueblo, pero la juventud que es la que está llamada a seguir dirigiendo los destinos de nuestro país. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. En el día de hoy nos honró con su presencia alguien que yo quiero, respeto y admiro, y ya lo dije hace un momento, por su don de gente, como lo es el ingeniero abogado también, don Tomás Hernández Alberto, que ha ocupado varios cargos en la administración pública y nunca lo hemos visto ni arrogante, ni altanero, ni petulante, ni endiosado, siempre tratando a todo el mundo con el mayor respeto. Y eso es lo que vende. Eso es lo que vende. No la arrogancia, la altanería, la prepotencia de yo soy fulano de tal. ¿Tú eres qué? Un alquilado del pueblo, el pueblo que te paga a ti. Esos dineros que recibieron muchas gentes como sueldo, no se lo daba la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana saliendo de los bolsillos del pueblo dominicano. Del más humilde de los dominicanos, allá, en el barrio más humilde, pagaba sus impuestos para pagar a personas que lo maltrataban al final. Será pues, amigos, hasta la próxima. Ercilio Veloz estuvo con ustedes. Gracias a don Tomás Hernández Alberto por esta magnífica comparecencia. Usted sabe que este programa es suyo. Gracias del alma. Usted lo sabe. Muy buenas noches. Después yo quiero una reunión con usted en privado. ¿Cómo no? Para mí será siempre un honor. Hasta la próxima, amigos.